El presente mapa conceptual sintetiza nuestra búsqueda y revisión de literatura académica, empírica y teórica, así como el relevamiento de las políticas educativas desarrolladas en distintos contextos como respuestas al dilema sobre los subsidios a la educación privada. La bibliografía se dividió de acuerdo a dos criterios distintos. Por un lado, geográfico, haciendo una distinción entre nacional e internacional. Por otro lado, cronológico, ya que los textos se ordenan por año de publicación. Perotti argumenta a favor de la educación de gestión privada. Comenta, la economía señala que la educación es un bien público con alto nivel de externalidad positiva. Por lo tanto, el Estado, como garantía de la satisfacción de ese servicio a la comunidad, debe prestar atención a lo que sucede en el ámbito educativo privado con el mismo cuidado con el que gobierna la educación estatal. Página 2. Tras hacer un análisis macroeconómico de las distintas variables que afectan la cuestión, sugiere que el contexto económico nacional en Argentina afectó negativamente a la cantidad de familias que podrían acceder al sector privado. Para nuestro trabajo nos aporta argumentos a favor de la educación de gestión privada. Sin embargo, las estadísticas que usa en gran parte del texto no son actuales y pierden relevancia, ya que nuestro estudio no es histórico. Nos hizo pensar en la relevancia de hacer un análisis del contexto económico, ya que éste afecta directamente a la demanda de subsidios educativos. Rivas y Mesadra publican un documento que se propone analizar en la provincia de Buenos Aires en primer lugar, tendencias de la ecuación de gestión privada, luego, los sistemas de aportes y, por último, la distribución de aportes estatales en la provincia de Buenos Aires. En el documento se brindan algunas sugerencias para mejorar la justicia y transparencia en esta materia. Se analizan las estadísticas y se concluye que si bien en los últimos años, previos al 2010, el porcentaje de alumnos en la escuela de gestión privada con subsidios tendió a crecer, las transformaciones a la educación de gestión privada como porcentaje del gasto educativo total han disminuido. Hacen también un análisis de la normativa, analizan las tendencias, pero solamente en Buenos Aires, y afirman que en la práctica no se cumplen siempre los requisitos para acceder a un subsidio escolar. Rivas, en su texto, se propone compartir los principales hallazgos de un estudio en el que se reveló la distribución de los aportes estatales a la educación privada en la provincia de Buenos Aires. Sobre esto comenta que no hay información pública, que no se revisan los aportes, que no hay debate sobre la razón de financiar la educación privada, que el proceso de determinación de los aportes es opaco y sensible a la discreción del poder político. Y en relación a la provincia de Buenos Aires, comenta que los aportes privilegian a los sectores menos aventajados, pero sin embargo una porción, aunque escasa, de escuelas ricas reciben un gran porcentaje de aportes. Comenta que las escuelas confesionales son más beneficiadas por los aportes del Estado que las laicas, que las escuelas del interior de la provincia reciben más aportes que las del conurbano, que el sector privado tiene una inversión total por parte del Estado que supera el 30% de la inversión en el sector público, y por último, el texto aporta características comunes a todas las provincias del país en cuanto al otorgamiento de subsidios, datos sobre el nivel socioeconómico de las escuelas que reciben subsidios y recomendaciones de políticas tanto generales como para Buenos Aires. Esto es sumamente útil para nuestro trabajo en Entre Ríos. Sigal, en su documento, se propone analizar la normativa sobre los aportes estatales a la educación privada en Cava. Para esto pone foco en los criterios para determinar los subsidios. Comenta que si bien la ley establece criterios generales, no se establecen fórmulas ni parámetros objetivos para decidir los aportes a cada escuela. Dice que no hay transparencia sobre los recursos destinados a los subsidios ni información sobre su reparto. El documento aporta claros ejemplos de los vacíos de la normativa y lugares y espacios para la discreción y la inequidad. Botinelli, en su texto, hace una revisión bibliográfica de los estudios en torno al crecimiento de la educación privada. Al igual que el resto de los autores, hace hincapié en la falta de datos y transparencia en la determinación de las subvenciones. Sin embargo, lo hace desde una mirada distinta. Su texto aporta principalmente las opiniones y las percepciones de las familias sobre la escuela privada en comparación con la pública. Narodowski, en su libro, busca discutir el proceso privatizador de la educación argentina con el foco puesto en el deterioro actual de la escuela pública. Haciendo un análisis de la normativa, comenta que la privatización educativa es en Argentina una política de Estado federal, es decir, transversal a todas las provincias. La privatización, para el autor, tiene ventajas financieras porque amplía la oferta que el Estado no podría cubrir. Además, también produce segregación, ya que los más pobres asisten a escuelas
públicas más empobrecidas. Y en relación a las escuelas privadas, comenta que no son mejores por sí mismas, sino que a ellas asisten los mejores estudiantes. El libro aporta una historización de la evolución de la educación privada y comparaciones del tipo escuela pública versus escuelas privadas. Para esto se utilizan pruebas de imágenes, por ejemplo, de huelgas. El informe de UNIPE expone estadísticas relativamente actuales sobre la distribución en Argentina de subsidios a las escuelas de gestión privada. Además, analiza las distintas aristas relacionadas al dilema de justicia distributiva y educativa. Como el análisis se hace por provincias, pudimos encontrar muchos datos relevantes en relación a nuestra provincia de recorte, Entre Ríos. Sobre ella, descubrimos que es la cuarta provincia con el porcentaje más alto de transferencias estatales para la educación privada por provincias. Esto en 2016. Además, que hay más escuelas confesionales con subsidios que laicas. De la mano de lo que comentaban los autores previamente mencionados, el informe menciona en su página 9. Las jurisdicciones no siempre publican los listados y los criterios que rigen para asignar subvenciones, práctica que sería importante para abonar a la transparencia del uso del presupuesto educativo. Pasando a la bibliografía de carácter internacional, nos encontramos en primer lugar con Mordochovitz, quien en su trabajo busca analizar las políticas de financiamiento educativo en Argentina, Chile y Costa Rica. En relación a Argentina, comenta que los subsidios cubren los salarios, varían según el arancel en el que cobran las escuelas y requieren el cumplimiento de condiciones fijadas por las provincias, mientras que en Chile, las escuelas privadas reciben mensualmente un monto por alumno que asiste a la institución. Por último, en Costa Rica hay una educación semipública, además de la pública y la privada, que dirigen algunos grupos religiosos y se financian con los aportes de las familias y aportes del Estado para el pago de salarios. El trabajo aporta otras modalidades y experiencias de la subvención en la región y parece sugerir que las condiciones y los criterios para otorgar subsidios son algo propio de la Argentina. McEwen trabaja con Argentina y Chile. Compara haciendo un análisis de los resultados académicos de los alumnos de octavo y noveno grado los distintos tipos de escuelas: escuelas católicas con subsidios, escuelas laicas con subsidios y escuelas privadas sin subsidios. Llega a la conclusión de que entregar subsidios no es sinónimo de mejora en la calidad educativa, porque por ejemplo en Chile las escuelas privadas con fines de lucro producen los mismos resultados que las escuelas públicas en nivel de rendimiento académico. Watson trabaja con los subsidios estatales a las escuelas secundarias en Australia. Comenta que los subsidios se usan para mejorar la calidad de las escuelas, no para hacerlas más accesibles, y esto aumenta la brecha entre distintos niveles socioeconómicos. Con mejora de calidad se refiere, por ejemplo, a la relación entre cantidad de alumnos y docentes. Acusa al sistema, entonces, de hacer más grande la brecha entre quienes pueden acceder a la educación privada y quienes no. Clayton se pregunta cómo regular las escuelas religiosas en el Reino Unido desde una mirada filosófica de las políticas. Nos cuenta que existe un problema en relación a las escuelas religiosas no registradas oficialmente, donde se llevan a cabo prácticas, por ejemplo, de religión ortodoxa. Se pregunta hasta qué punto puede el Estado interferir en los acuerdos entre las instituciones privadas y las familias. Propone un marco normativo para el Reino Unido que marca los límites. En esta última sección nos encontramos con dos proyectos de ley que buscan quitar los subsidios a las escuelas de gestión privada en las provincias. Ambos son de 2016, uno en la provincia de Mendoza y otro en Entre Ríos. En Mendoza el proyecto se discutió pero no fue aprobado, mientras que en Entre Ríos el proyecto fue presentado por un periodista pero ningún diputado lo tomó. Todos los autores mencionados previamente fueron sumamente importantes para nuestro trabajo, ya que nos ayudaron a profundizar en el dilema y nos ayudaron a confeccionar nuestro estado del arte.